El día de hoy continuamos con nuestra serie de predicaciones que hemos llamado Controla tus pensamientos. Cambia tu forma de pensar y cambia tu vida. Durante estas prédicas partimos de una base. No estamos hablando solamente de tener un pensamiento positivo, es mucho más que eso. Pero nuestro Dios hace cambios en nuestra vida. Fundamentalmente Él es el que nos transforma, pero nos transforma a través del pensamiento. Cuando estoy pensando en esta serie, estoy pensando en que hay muchas cosas de nuestra vida que por el tiempo como que siguen igual, como que hay cosas que no cambian, como que hay situaciones que nos es muy difícil superar, y eso tiene que ver con nuestro pensamiento. O sea que hay cosas que nosotros tenemos que ajustar de nuestra forma de pensar, y allí es donde Dios empieza a obrar. No estamos hablando de que esto lo hacemos solos, que eso es solamente fuerza de voluntad, no. Pero sí tenemos que disponernos para que el Señor haga cambios. Si no, el Señor nos dio esa gran capacidad de pensar, esa imagen de Él. Y es a través de esa capacidad que nos transforma a cada uno de nosotros. Hoy vamos a repasar un poquito. Veíamos que la mayoría de las batallas de la vida en general ocurren en la mente. Se ganan o se pierden en la mente. La mayoría de las batallas, inclusive desde el punto de vista espiritual. A veces pensamos que yo sé que hay cosas ocultas y todo esto, pero la mayor batalla espiritual ocurre en la mente. ¿No le pasaba? Sobre todo en esas noches de insomnio, que el mismo salmista decía todas las barbaridades que le vienen a uno, porque en la mente es donde la batalla es más grande. Nuestra vida es un reflejo de nuestros pensamientos. Sí, es así. Por lo tanto, nuevamente, si queremos cambiar cosas en nuestra vida, deben cambiar los pensamientos al respecto. Viene tu mente y de acuerdo a lo que está en tu mente, pues así esto sale en nuestra vida. Hasta inconscientemente. No se puede tener una vida positiva con una mente negativa. Y eso puede ser en algunas áreas de nuestra vida si tenemos un pensamiento más adecuado, más bíblico, en otras no. Pero no podemos tener una vida de cambio si tenemos una mente negativa. Por lo tanto, controla lo que piensas y así podrás controlar realmente, con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo, lo que haces. Pero si no empieza en tu mente, va a ser muy difícil. Veíamos que una de las personas que más énfasis en la Biblia hace de esto es el apóstol Pablo. Tal vez por su formación, por su tipo de personalidad, es uno de los autores bíblicos que más énfasis hace en el pensamiento. Por ejemplo, nuestro pasaje lema de esta serie, en 2 Corintios, capítulo 10, versos 3 al 5, dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Se acuerdan a qué le llamamos fortalezas? Son todos esos pensamientos negativos fijos que nos limitan en cualquier área de nuestra vida. No, usted definitivamente para eso no funciona. Usted es muy malo en relaciones. No, ni se diga en las matemáticas, lo que sea. Son esas cosas que se fijan en nuestra mente, pero dice que tenemos el poder divino para derribarlas. Y el versículo siguiente dice ¿cómo? Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para someterlo a Cristo. Todo lo que hemos estado enseñando todas estas semanas, esta sería la tercera, es cómo coger ese pensamiento que nos aparta de las cosas espirituales, que además todo el mundo, toda la sociedad en general, lo que trata es estimular todo ese pensamiento que nos aparta del Señor, que nos lesiona, pues, y trata de fijar
la sociedad está interesada, y el enemigo, en que esos pensamientos no salgan de tu vida. Por eso dice, hay que hacer un esfuerzo, tomarlos cautivos y someterlos. Se requiere un esfuerzo de parte nuestra. Tu vida se moverá, guarden esto, tu vida se moverá en la dirección de tus pensamientos más fuertes. Es muy importante que entre en tu mente. Tu vida se mueve en dirección de tus pensamientos más fuertes. También mencionábamos que en nuestra forma de actuar diariamente, en nuestro cerebro hay ya formas de reaccionar, formas de cómo vemos la vida que han sido grabadas por la sociedad, nuestra familia, etc. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Hablábamos, recuerdan, y poníamos el caso de que nuestra mente es como ese camino que hemos hecho allí sobre el pasto, ¿cierto? ¿No le ha pasado así? Que uno llega siempre a un parque y siempre hay un camino que todo el mundo coge, que no es el que es, pero todo el mundo coge por ahí, porque es el más corto o por el que sea. Todo el mundo llega ahí. Ese es un parque cerca de la casa y llega uno y va a pasar y por ahí, vean cómo, si ven que al otro lado está la vía, pero no, todo el mundo coge por ahí. Eso lo traje para ilustrar que en nuestro cerebro hay una forma como reaccionamos. En neurofisiología ya se llaman neurosendas. O sea, hay una forma en que nuestro cerebro siempre a determinado estímulo, situación de conflicto, relación, va para allá siempre. Se necesita la obra del Señor y se necesita de que en nuestra mente fijemos esos pensamientos de Cristo para no seguir por el mismo camino de siempre, sino coger el que es el correcto. Se necesita eso. Es más fácil para todos coger por el camino y en nuestro cerebro. Por eso a veces decimos, yo siempre he querido luchar, es que no soporto, no sé, una persona me decía que no soportaba porque ha tenido muy malas relaciones con su mamá, y dices que después de 10 minutos de visita con ella no la soporto. Pues porque siempre ha habido una forma de reaccionar. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar y eso va a requerir tiempo, esfuerzo mental, voluntad, si se requiere, para no coger por el camino donde todo el mundo va, sino por el coger por el camino que es. Nuestra vida está determinada. Esos caminos que cogemos están determinados por una serie de filtros. Todos tenemos, esto también en neuropsicología se llama sesgos del conocimiento, es decir, errores basados en nuestras preferencias y en nuestros gustos y creencias personales. ¿Qué es un sesgo cognitivo? Es un error basado en nuestras preferencias o creencias personales. Hoy vamos a hablar mucho de esto. ¿Qué es eso? Básicamente es las gafas con las que tú miras el mundo. Están aquí. Por ejemplo, estas son gafas, yo no necesito gafas sino para leer, pero si yo me pongo las gafas y las uso y veo así, veo todo un día, estaba trabajando en el computador cuando me levanté y pues no tomé conciencia, bajé las escaleras cuando de pronto pues con este tipo de gafas, no sé si lo han hecho, el piso estaba donde otro lado, tremendo totazo que me di. Me levanto y digo, oiga, ¿será que eso debe ser que me está dando un vértigo? Sí, porque me levantaba todavía, es que sería eso. Porque ahí con las gafas todavía está. Cuando le dije creo que a mi hija que no, que estaba todavía mareado, que no sé, dice, papi, ¿no será las gafas que tienes puestas?
miramos el mundo y tenemos que mirar el mundo con la perspectiva, con las gafas correctas. El problema muchas veces no son los hechos, el problema no son las circunstancias que están viviendo. Lo que hay que trabajar, porque esas no las puedes controlar, pero sí puedes controlar las gafas con las cuales miras esas circunstancias. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo redireccionar nuestros pensamientos. Otro ejemplo para que tengamos este concepto. Pongamos la situación en una oficina. Una persona me contaba esto y me ilustró mucho de este concepto. El jefe dio la misma retroalimentación a dos personas que estaban haciendo un proyecto en la oficina. Sentados, estaban en la misma oficina. Les dijo las mismas palabras de retroalimentación con respecto al proyecto. Las mismas. Una persona de las que estaba sentada allí, digo, mi amiga que me contó este caso me dijo, mire, una persona ante la retroalimentación del jefe, ¿qué fue lo que salió el jefe de la oficina que dijo? Mire, ¿y este qué se cree? ¿Acaso como si él no tuviera problemas en el trabajo? Pues yo también le he visto los errores que hace, pues ahora que vienes a humillarlo a uno. La otra persona que escuchó la misma retroalimentación, las mismas palabras, a la misma hora, ¿cuál fue su reacción? Hombre, pues sabe que el jefe, doy gracias al jefe porque ese es su papel. Me está mostrando cosas que yo no he visto en este proyecto y claro, yo puedo ajustarlas ajustarlas para que el proyecto salga mejor. ¿Ven? Las mismas circunstancias, pero las gafas o el marco que le estoy dando es muy diferente. Hoy la invitación es a que tenemos que ajustar ese marco, tenemos que ajustar esos pensamientos. Otro ejemplo que me ha ocurrido aquí muy comúnmente, un domingo, cuando yo salgo a saludar a la gente allí, es muy interesante, un domingo X, cualquiera. Una de las personas nuevas que habían venido aquí llegó y me saludó muy amablemente. Pastor, qué bueno, me gustó mucho la reunión y sus palabras y tal cosa. Y bueno, voy a considerar la visita y de pronto vuelvo aquí. Y pues se fue muy animado, chévere. Algo le llegó, de la música y todo eso. Mire, era el mismo servicio. Y una persona aquí de la iglesia dijo, ¿sí ven? Esa música estaba muy duro. Es que esos músicos, no. Siempre con las mismas canciones, pastor. ¿Usted qué va a hacer? Además, pastor, usted como que lleva predicando todo el año lo mismo, ¿no? Cuando como que cambia de tema. Las mismas canciones, las mismas cosas, el mismo, pero depende de qué hay en la mente. La semana anterior, bueno, hace 15 días, vimos la importancia de meditar, ¿se acuerdan? Que inclusive les di como 25 versículos bíblicos para cambiar esa forma de pensar, ¿no? ¿Se acuerdan? Los 5 elementos de la meditación bíblica, ahí sí. ¿Lo anotaron en algún lado? Primero hay que identificar, ¿recuerdan? Que hay una serie de pensamientos negativos, hay que poner el pensamiento verdadero. Primero identificarlo. Segundo, escribirlo, hay que escribirlo. O sea, sí, a mí todo me sale mal, ¿no? Digo, ¿cuál es el versículo bíblico que va en contra de ese pensamiento que me tiene fregado? Lo escribo. Después que lo escribo, lo pienso y digo, ve así,
una y otra vez, lo pienso, porque se necesitan varios meses para que eso. Después de pensar lo que es, hay que confesarlo. Porque a veces empezamos a confesar, pero no hacemos todo lo otro. Y por último terminamos realmente creyendo y cambiando. Por eso es que no sé qué comportamiento quieres cambiar en tu vida, no sé. Pero eso no es solamente ahí rápidamente. Hay que realizar ese proceso. Hoy vamos a hablar de cómo reenfocar, de cómo cambiar esas gafas, esas lentes, para ver el mundo tal vez de otra forma. Miren, llévense solamente de esta reunión esto. No puedes controlar las circunstancias en la vida. ¿Ya te has dado cuenta? ¿Ya te has dado cuenta? No las puedes controlar, pero sí puedes controlar el marco, las gafas, la forma como reaccionas ante esas circunstancias. Eso sí lo puedes hacer. Y se espera que reacciones cristianamente. No puedes controlar el mundo, no puedes controlar las circunstancias de las personas, pero sí cómo. Uno de estos es el apóstol Pablo. Voy a ponerles un ejemplo en la vida. Al final de su vida, el apóstol Pablo siempre soñó ir a Roma a predicar el evangelio. Siempre. Porque pues él fue llamado a predicar el evangelio a los no judíos. Y si había un sitio donde era importantísimo, era Roma. Y el Señor lo llamó específicamente y le dijo: vamos de aquí, de X misión, la siguiente es para Roma. ¿Se acuerdan ustedes cómo llegó a Roma? Cuando él pensaba ir a predicar en Roma, no pensaba llegar así. Fue a Roma, pero preso. Además de que en el viajecito no fue precisamente el mejor viaje. Como 2 o 3 veces casi se ahoga, en fin, fue tremendo. Llegó preso, en arresto domiciliario. Pablo pudo haber escogido la versión de la Biblia que muchos de ustedes escogen. ¿Ustedes conocen la versión QJB? ¿La han leído alguna? ¿Conocen la nueva versión internacional NBI, la NB, la Reina Valera? ¿Conocen la versión QJB? Esa es una que yo veo que muchos de ustedes leen. No, en español. Yo sé que estuvimos incluso en inglés y todo. La QJB es la versión de los quejumbrosos. El apóstol Pablo pudo haber escrito en Filipenses 1, versos 12 al 13, lo siguiente: ahora quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha sucedido realmente apesta. Como resultado del infierno por el que he pasado, renuncio a mi... Esa es la versión que a veces escogemos, QJB. Esa no está en los celulares, pero parece que está aquí en la mente. Al apóstol Pablo allá en la prisión, si le cogieran el celular, en los WhatsApp que mandaban, ¿sabe que según esa versión que WhatsApp lo hubieran encontrado? Según esa versión: ruega por mí, estimado Marcos. Estoy aquí luchándola. La comida horrible, ratas por todo lado, los guardias que me tienen no se bañan, ejecutan a una persona cada día. Esta vida definitivamente no tiene ningún sentido. Pero el registro que yo encuentro en la Biblia, esa, la Reina Valera, la Nueva Versión Internacional, Filipenses 1,
del 12 al 13. Hay un hombre que bajo las circunstancias escoge qué filtro, qué marco los interpreta. Hermanos, quiero que sepan en realidad lo que me ha pasado. ¿Qué dice? Ha contribuido al avance del Evangelio. A ver. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Este es el marco que debemos cambiar. Pablo dijo: listo, el Señor me llama para Roma, qué bueno, me voy a ir en un crucero, voy a llegar a predicar allá. No, llegó en un barco de prisioneros. Lo encadenaban a un guardia, a un centurión romano, que lo cambiaban cada 8 horas, por eso dice ahí. Arresto domiciliario, esperando su juicio, posible ejecución. ¿Saben qué escogió el apóstol Pablo? Bueno, aquí estamos. El Señor me mandó aquí a predicar a Roma. A ver, ¿a quién tengo aquí para predicar? Nada menos que un soldado romano, un centurión, cada 8 horas amarrado. Él decía: a ver, ¿quién es el que está encadenado? ¿Quién es el que realmente está encadenado? 8 horas. Y si ustedes han leído el apóstol Pablo, este era bien intenso. Imagínense, 8 horas con el apóstol Pablo. Este sale. Transformó la ciudad de Roma. Un tipo allá, en una casa, encadenado a un centurión romano, cada 8 horas le predicó a un hombre diferente. Hombres de influencia, dice ahí, en el palacio. Queridos amigos y amigas, en esta vida no podemos controlar las circunstancias, pero sí debemos decidir el marco en el cual. El verso 14 dice: gracias a mis cadenas. ¿Cómo así? Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Por el testimonio de Pablo, todos los demás cristianos que escucharon esto se animaron. La pregunta es si las personas que están a tu lado, cuando ven la forma que vives tu vida cristiana, ¿se animan? ¿Salen fortalecidas? O más bien como... Hay que aprender a reenfocar nuestra vida. Nuevamente lo repito, las circunstancias no las podemos controlar, pero sí tenemos que decidir coger esos pensamientos y sujetarlos a Cristo, y de esa forma tenemos que vivir. Hoy voy a mencionar 3 elementos que yo he encontrado, para mí son útiles, lo he aprendido de otras personas, de otros libros, personas. 3 formas para reenfocar nuestra mente. Primero, son cosas sencillas. Para llegar a donde llegó el apóstol Pablo, hay que empezar por alguna. Primero, dele gracias a Dios por lo que no sucedió. ¿Cómo así? Les voy a ilustrar con esto. Este caso es de la vida real. Es de una jovencita de 18 años que llegó un día, citó a los papás, universitaria, empezando la universidad, citó a sus papás: papás, los necesito en la sala, no sé qué, voy a hablarles algo serio de mi vida. Dijo esa pelada y dijo: papá, mamá, quiero contarles lo siguiente. Hace un mes, después del viernes de terminar clases, nos fuimos con un amigo a un bar. A altas horas de la noche,
estando yo drogada, no supe a qué horas terminé en la cama con ese tipo. Me he dado cuenta ya un mes después que estoy embarazada de gemelos. Hemos pensado en casarnos, pero pues como él no tiene ni un centavo, yo le he tenido que dar y gastarle en luz. ¿Cómo quedaron los papás? Y quiero decirles, padres, dice la muchacha de los papás, gracias a Dios, nada de eso es cierto. Lo que pasa es que me tiré bioquímica y tengo que hacer un curso intersemestral que me vale la mitad de un semestre. Pero gracias a Dios, nada anterior. Bueno, esta es una situación común. En la vida nos ponen cosas mucho más difíciles, obviamente. Pero tú decides darle gracias a Dios por lo que no sucedió. No sé en qué lío estás, no sé en qué dificultad. Y hay algunas cosas muy profundas, yo sé. Pero siempre es posible buscar y decir, bueno, gracias a Dios no ocurrió esto o otro. ¿No le ha pasado el piedrolón que le da a uno cuando, por ejemplo, se choca o le frenaron o se dañó el carro? ¿Cómo debe reaccionar uno? Gracias a Dios, nadie salió herido. Hay que empezar a buscar. Esa es una de las formas que yo le encontraba a la vida para pasarla. Y tenemos que hacerle así. Tenías una fecha límite para entregar ese trabajo para recibir la bonificación. No pudiste porque tuviste gripa, no entregaste en esa fecha límite. Bueno, dale gracias a Dios que por lo menos entregaste el trabajo y no perdiste el empleo. No recibiste la bonificación, está bien, pero siempre es posible tener ese corazón que dice, bueno, a ver, en medio de esto, ¿qué podemos agradecer? Estoy hablando ahora a los papás, sobre todo de hijos grandes. Créanme que vamos a tener que aprender a ejercer esta óptica. Si no, los hijos nunca son exactamente lo que uno, ¿cierto? ¿Cuántas veces? Me ha pasado un par de veces. Que llego al aeropuerto con tiempo, tengo una cita complicada, que quiero llegarte y el vuelo se demora, ¿cierto? Y además que las aerolíneas no responden por nada, nadie sabe nada, los demoró. No sé si le ha pasado a usted eso. Y todos los demás vuelos salen a tiempo, pero es el suyo justo, ¿no le ha pasado? Justo es el que se ve. Y uno empieza a reprendo al enemigo que no me quiere dejar llegar, y reprendo a no sé qué. Una de esas, por fin dijeron que era, y bueno, que salimos como 2 horas después, cambiaron el avión. ¿Qué pasó? No, pues que el otro tenía una falla en uno de los motores. A ver, créanme, que una falla en un motor, prefiero manejarla abajo y no arreglar. Tenemos que aprender a tener esa óptica. De verdad, en medio de esta situación, gracias a Dios, que esto no está. No es que minimicemos los problemas, no estoy diciendo eso,
tenemos que aprender a ver. Si no, créanme, la vida se va a hacer en segundo lugar. Además de esto, que creo que es importante, hay que aprender a escoger el marco primero. Es decir, yo tengo que anticipar, por ejemplo, esta persona que siempre tenía problemas para su relación con su mamá, siempre terminaba en cada visita en unas peloteras. Una relación muy negativa, enfermiza, de años. Y pues esta persona ya creyente, pues tuvo que empezar a decir, la mamá ya está en un momento de su vida muy enfermita, está en una casa de personas mayores, y pues es la única hija y tiene que visitarla. Entonces, ella tuvo que aprender, voy a ir con mi mamá me va a cantaletear y me va a insultar desde que entro hasta que salgo. Entonces, ¿qué hago yo? O me agarro con ella o me preparo. Señor, no voy a escoger no reaccionar así o así. Es mi mamá. El Señor me manda a honrar a mis padres. Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Ella puede haber tenido muchas necesidades, no tenemos una buena relación, pero aún así yo decido ir a visitarlo y me preparo por anticipación. Y oro y miro uno de estos versículos que me ayudan a contenerme, pero pues tengo que escoger el marco de la situación. Con los hijos. Hace varios años yo tuve que aprender, voy a amarlos, a pesar, créame, aquí hay varios hijos ya adolescentes, a pesar de cómo me respondan. Si eres papá sabes a lo que me refiero, que a veces uno lo que le es cojo, pero pues como pastor me cae como, además que se lo sacan en cara, ay, sí, y allá le dicen a uno, sus hijos no le dicen, ay, sí, ya, que la paz del Señor, sí. Yo decidí que yo los amo a pesar de cómo me contestan, porque si no, no funciona. Yo tengo que escoger el marco. Aquí traje un cuadrito que tengo por ahí. Una de las personas que más me enseñó de arte, me gustan cositas del arte, fue una persona que es experta, ya está en la presencia del Señor. Algunos lo conocieron, el señor Enrique Navas. Ay, es una delicia hablar con él, pero me enseñó a través de los marcos. Él era experto, unas bellezas. Cada cuadro que le llevaba, eso era una enseñanza, porque él me decía cómo escogía qué es. Pues el marco era la clave. Por ejemplo, es una obra sencilla de arte australiano, que es un puntillismo, en fin, tal cosa. Y él me enseñaba, decía, el negro es un arte aborigen, entonces es el color de la piel del aborigen australiano. Entonces él me decía, ¿qué quieres resaltar de ese cuadro? ¿El negro o las figuras que están ahí? Me decía así, ¿qué quieres? Yo dije, no, me gustan más las figuras. Ah, bueno. Miren que las figuras tienen elementos geométricos, están geométricamente colocados. Entonces, tu marco tiene que resaltar las figuras y los elementos geométricos.
Y por eso escogió inclusive la textura y el color del mar. Para tú tienes que escoger en la vida qué quieres resaltar. Lo oscuro, lo difícil. Tienes que aprender a escogerle el marco a tu vida. Enrique me enseñaba eso, además le gustaba la poesía y todo eso. La vida es eso, como esa pintura, pero tú le tienes que poner el marco. Y créanme que hay marcos que se tiran la pintura. ¿Cierto? Aquí tengo varios artistas. Se tiran la pintura. Tú escoges el marco. ¿Qué quieres resaltar en tu vida? Lo tienes que escoger. Eso hace una diferencia en tu vida espiritual. En tercer lugar, busca la bondad de Dios. Miren, lo que, así como dicen, suena como esto, como muy básico, pero es que es así. Lo que buscas, eso encuentras. Mi hija trabaja con aves, entonces he aprendido de aves. Los chulos, y que si es un inteligentísimo, no sabía. Ella entrena chulos, sí, pero es muy interesante. Y hace para hacer espectáculos. Entonces, los chulos, cuando planean y todo eso, ¿saben qué encuentran siempre? ¿Ah? No, sí, para volar sí, pero ¿qué es lo que siempre encuentran? Carroña, carne descompuesta, cadáveres. ¿Por qué? Porque eso es lo que busca. He aprendido que hay unos pajaritos chiquiticos, los colibríes. ¿Saben qué siempre encuentran? Néctar, dulce, porque es lo que siempre busca. Para mí, decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No sé si se dan cuenta de esa frase. Siempre termina ganando, ¿o no? Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, ¿qué más puede pasar? O sea, si el vivir es Cristo y el morir ganancia, entonces, por donde le vea, estoy beneficiado. Debo escoger que Dios interprete mi vida y no interpretar a Dios por mis circunstancias. Con esto también los quiero dejar. Debo escoger que Dios interprete mi vida por mis circunstancias. ¿Ven la diferencia? Porque si no, pues Dios, pues ¿sí ve? En los problemas sí ve que Dios no me cuidó, sí ve que Dios, yo escojo interpretar, que Dios interprete mi vida y no interpretar a Dios por mis circunstancias. Me invitaron a unas conferencias, una iglesia, pastor amigo. Yo tenía una serie sobre el profeta Habacuc, acerca del sufrimiento. La primera charla necesitaba una ayuda visual muy importante. O sea, si mi charla estaba dada por unos dibujos que tenía, era clave. Yo había mandado a esa iglesia la información con tiempo, les había dicho que necesitaba video bien, tablero, les había hecho todo lo que necesitaba. ¿Listo? Cuando yo llegué al aeropuerto de esa ciudad,
no me estaban esperando. La persona que me iba a recoger, yo llegaba algo así como a las 2 de la tarde, la charla era a las 6:30. Y era bien lejos de la ciudad del aeropuerto. Llegaron 2 horas después, en un tráfico tenaz. Llegué 5 minutos antes de iniciar la charla. Pensé que iba a alcanzar a ir a la casa a bañarme. Listo, 5 minutos antes empiezan los cantos y todo eso. Yo mandé la presentación, las ayudas visuales, el video BIM. Pues no. ¿Saben qué me tocó hacer? Dije, no, pues yo no puedo empezar con este sermón. Pues traje otro sermón que no necesitaba ayuda. Y qué vaya. Y eso, no sé si ustedes, sí, creo que pueden entender. El primer sermón en una serie es muy importante. Una visita, yo lo había pensado. Y prediqué cualquier vaina. Así con esa actitud, cualquier vaina. Listo. Qué vaina. Bueno, mañana, al otro día, por favor, ya, y pues yo creo que me notaron también la incomodidad. Por favor, es que me llevan una hora antes, quiero asegurarme que todo está listo. Pero yo creo que se dieron cuenta. Listo. Al otro día todo estaba bien. Pude dar mi sermón y listo. Al final del servicio, se me acerca un hombre, unos 38 años. Pastor, lo habían invitado a esa charla. Quiero darle gracias por su servicio. Ah, sí, ¿eres miembro de esta iglesia? No. Me invitaron hoy. Y si conocen de qué trata el libro de Habacuc, saben a lo que me refiero. La semana pasada tuve que sepultar a mi esposa de 35 años. Después de un cáncer muy difícil. Estaba muy enojado con Dios, con mi vida, con mi familia, con todo el mundo. Pastor, gracias. No sabía que existía ese libro en la Biblia, voy a leer. Escoge siempre que Dios interprete tus circunstancias. No interpreta a Dios por tus circunstancias. Deja que Él las interprete. Hay cosas que no sabrás, no entenderás sino hasta que permitas que Dios interprete tus circunstancias. No puedes controlar lo que sucede en tu vida, no puedes controlarlo, no es posible. Ni siquiera el más cristiano lo puede. Pero sí puedes escoger el marco que le vas a poner a la vida. Sí puedes escoger qué quieres resaltar de la vida. Sí puedes escoger qué le vas a mostrar al mundo de tu vida. En medio de eso, tu forma de pensar cambiará. Y si cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de vivir. En 8 días vamos a hablar del papel de la oración en todo esto. En 8 días, el papel de la oración para cambiar la forma de pensar. Oremos. No es fácil ponerle bonitos marcos
en medio del sufrimiento, de las luchas. No es fácil. Pero sí podemos pedirle ayuda al Espíritu Santo que nos ayude a escoger el marco para ponerle a la vida. Pidamos que Él nos ayude a escoger. Démosle gracias por lo que no ha ocurrido. Escojamos el marco y... Señor nuestro, Tú conoces las circunstancias en que estamos viviendo cada uno de nosotros. Las luchas, los sinsabores, las dificultades, Tú las conoces. Señor, guarda nuestro corazón y nuestra mente. Señor, permite que hoy te demos gracias por lo que no ha sucedido a pesar de estos problemas que estoy teniendo. Señor, gracias porque me has cuidado, porque has sido fiel. No sé. A veces aún de las cosas más difíciles podemos encontrar matices de la gracia del Señor. Señor, y te rogamos que Tú nos ayudes a escoger el marco apropiado para nuestra vida. Que resalte el color, resalte la gracia, resalte la bendición, resalte el futuro, resalte la bondad. Como decía el apóstol Pablo, en todo lo bueno, digno, santo, puro, en eso pensemos. Señor, ayúdanos a no permitir que el mundo, que otras personas escojan el marco de nuestra vida. Ayúdanos a escogerlo para que nosotros lo hagamos. El mundo siempre pone rótulos negativos, los rótulos que descalifican, que nos llenan de pecado, que nos hacen indignos. Tú siempre nos colocas el rótulo del amor, de la paz, de la bondad. Señor, en medio de los errores, de las críticas, de lo negativo, ayúdanos a escoger lo bueno, a escoger Tu bondad. En esta etapa de nuestra vida, tal vez los marcos van cambiando según la vida. En esta etapa de nuestra vida, ayúdanos a encontrar el marco apropiado para resaltar lo que Tú estás haciendo. Ayúdanos, Señor. Danos la sabiduría y cuando vengan esas ideas, esas mentiras del enemigo, las sujetamos y se tienen que conformar al marco que Tú nos estás dando. Señor, oramos rechazando cualquier otro marco que sea impuesto, cualquier otra experiencia, cualquier otro error, cualquier otro pecado de otro, Señor. Y Señor, qué bueno que contigo podemos ponerle siempre nuevos marcos a la vida. Ayúdanos en esta etapa en que estamos a ponerle ese nuevo marco. Señor, ayúdanos a esperar y a dejar que Tú interpretes nuestras circunstancias. Y Señor, perdónanos las veces que Te interpretamos a Ti por las circunstancias que vivimos. Tú estás por encima de eso. Señor, qué bueno que Tú no nos pones el marco del desempleado, del divorciado, del maltratado, del enfermo, del sufrido. Ese no es el marco. Tú siempre nos pones el marco de gracia y amor. Señor, cuánto nos sana
Santo nos capacita. Señor, que ese nuevo marco, esa nueva forma de pensar, nos ayude a animar a otros en el diario vivir. Señor, gracias por tu Santo Espíritu y porque también nosotros, por la presencia de Cristo, podemos decir: para mí vivir es Cristo y morir ganancia. Y no elijo nada más para vivir. Señor, gracias. Visítanos, anímanos, consuélanos, danos esperanza con ese nuevo marco. En tu nombre oramos. Amén. Puestos de pie, vamos a